Capítulo quinto desde Adán hasta Moisés. 137. Ya va en marcha pujante la raza adámica, ya llevan por todas partes la doctrina de Set, llamada luego, Vedanta, Veda, o de Adán y Eva, permitido en ley, porque Set era su hijo. Y lo que es de los hijos, es de los padres, como lo de los padres, es de los hijos en ley natural. 138. Más se iniciaron matanzas de odio, porque los primitivos, esto fuera de la India, en cuanto veían un ejemplar de la raza nueva, era su bocado codiciado para sus dioses y servidores, por lo que, en ley, el investigador, autorizado para ello por sus poderes y previa venia del consejo del Padre, prohibió la reencarnación de los espíritus primitivos, hasta que hubieron encarnado y dejado semilla metamorfoseada, todos los desterrados, que aunque eran supremáticos, eran sabios y comprendían la ley Veda, o cética, porque no era otra que la que no habían querido acatar en el mundo del que fueron desterrados, al tiempo de su liquidación. 139. No ignoraba el investigador, que aquellos espíritus eran supremáticos, pero tenían conciencia de lo que habían perdido y de que eran más fuertes los primitivos de la tierra en fiereza supremática, y llevaban siempre la fija de perder, si no acataban aquí tampoco aquella ley, y así, encarnaron y procrearon los caídos, muchas generaciones, hasta cubrir la tierra, estando entre ellos siempre, como hombres, los misioneros, que para no desarmonizar, tenían que ir reformando costumbres por el progreso, sin abolir religiones e instituciones, sino debilitándolos, tanto como reforzaban la raza nueva y el imperio de la justicia. 140. Se podría objetar aquí, que se coartó la libertad a los primitivos, pero no es así, porque lo que se hizo fue prohibir el libertinaje que era lo que tenían, del que aún tenemos restos que afean la obra del progreso. Tal era el desarrollo del libertinaje, y además, el investigador se había de regenerar a la humanidad, en el tiempo que le marcaba la ley, muy perentorio por cierto, comparado con más de 44 millones de siglos que existían sobre la tierra aquellas figuras de hombres que cada vez se refinaban más en el libertinaje. No podía la ley negarle ningún medio conducente al fin deseado e impuesto por la misma ley, y sobre todo, se había venido a investigar la liquidación y esto, en toda ley, pone en entredicho a los investigados. El entredicho es la suspensión de garantías sociales y constitucionales, y en esos casos, solo hay por ley, las disposiciones del investigador. Registrar todos los códigos de la tierra y veréis escrita esa doctrina y apoyada por el pueblo. 141. Se les retuvo, pues, por un bien mayor para ellos, puesto que así, aunque conservaban en su espíritu todas las tendencias, efecto de la causa materia, que se las originó, purificada un tanto esa materia, por el uso de los desterrados, cuando volvieran a encarnar y con lo que se les había enseñado como espíritus y la mayor malicia que habían de heredar en sus cuerpos, se llegó a la convicción de que la tierra, la humanidad de la tierra, matemáticamente, en el tiempo marcado en su rol, estaría en mayoría el número de regenerados y Set, previo consejo de familia. Así se lo ofreció al Padre, durante la existencia de Noé, cuyos hijos, hermanos, mujer y nietos, eran los mismos 29. 142. Por este hecho, pudo Moisés decir, que el Padre le prometió a Noé que no habría más diluvio, y que podía dar suelta a los animales que guardaba en el arca, lo que quiere decir, que se había puesto orden, por dominio, en la jaula que estudiamos al principio, y por tanto, se habían sujetado las aguas del diluvio de las pasiones. Y entender que, sujetar, no es dominar, sino retener los efectos, de sus causas, dando tiempo a preparar el dique que las contenga en equilibrio con la menor presión posible, como hace el ingeniero en sus tanteos, donde ha de fundamentar un dique importante y luego, toma todas las medidas y por fin, elige científicamente los materiales.
Es este paso el que quiere representar Moisés en Noé y su familia. 143. Que fue acertado el plan del investigador y aceptado por los consejos del Padre, lo dice el hecho histórico y material del testamento de Abraham, cuyo documento, alianza entre el Padre y sus hijos de la tierra, le fue dictado a Abraham por el Maestro Espíritu de verdad, donde le promete que en su Hijo multiplicará su simiente sobre toda la faz de la tierra. 144. Ese documento fue escrito por Abraham en una piel de cordero y sabréis dónde luego lo quedó con otro instrumento, pero será en su día aunque muy pronto. Pero os aseguro, lo que ya sabéis, que ese documento pasaba solo al primogénito jefe del pueblo que fundó Jacob, nieto de Abraham. 145. Jacob, hijo de Isaac, no era en ley humana el primogénito en nacimiento, pero lo era en ley divina, por concepción, y aquí hay hondo misterio. Hay una coartada del jefe supremático de los espíritus primitivos y no es de este libro. Es mucho más profundo su estudio y donde corresponda romper ese velo, se romperá, por lo que dejo este caso, poniendo a vuestra consideración 3 casos de aquella familia, para que vayáis viendo que algo anormal pasaba, para que de los 2 gemelos, el primero fuera todo peludo y oscuro y el segundo rubio y blanco. Siendo Isaac joven, fuerte y blanco y Rebeca, hermosa y exuberante, blanca de carnes y cabello castaño, y el otro caso, que antes de llegar a sacar los pies el primero del vientre de la madre, saca las manos el segundo, asido del calcañal de Esaú, y por fin, que antes de la mayor edad de ellos, Isaac queda ciego y así bendice a Jacob, como primogénito, preparado por su madre, que debe querer al igual a los 2. Pero las madres tienen muy clara percepción de las cosas del Creador y sobre sus hijos, rara vez y ninguna vez se engañan, y Rebeca no se engañaba, porque Jacob era el espíritu del mismo Set, el investigador. 146. Es cierto que Abraham subiese al monte a sacrificar a Isaac, porque habiendo recibido la promesa de multiplicar su simiente, cuando aún no tenía hijos de Sara, lo tuvo, haciendo lo que le había sido mandado en visión por Gabriel, uno de los del Tribunal Permanente Espiritual y protectores y correos del investigador y los misioneros. Era necesario apurar la prueba de la fe, por las obras, antes de entregarle la alianza del Padre con sus hijos pródigos de la tierra. 147. No prevaleció la coartada jugada en el mismo acto de la concepción de Jacob, para ponerse delante de él en ley humana el espíritu jefe de la raza primitiva, venciendo así a la raza adámica. Pero Gabriel y los del Tribunal Permanente advertían en todo momento las emboscadas de los primitivos, y esta vez, Rebeca, desde el acto de la concepción, vio lo que había y obró luego en justicia, anteponiendo Jacob a Esaú, que luego legalizó ante las leyes y costumbres humanas, comprándole el derecho de primogenitura, por la que Esaú pidió un plato de lentejas guisado por Jacob, lo que indudablemente indica una supremacía, aunque pobre. 148. Esaú, jefe supremático de los espíritus primitivos, si salió derrotado por el poder de la justicia divina, habíase vencido a sí mismo y se rehabilitó en la raza adámica, pues no en vano había tomado en su alma la parte correspondiente en la ley de la creación del alma de sus progenitores Isaac y Rebeca, pasándole una cosa semejante a aquella metamorfosis que hemos observado en la fusión de todos los seres de la tierra, en el cataclismo que ésta sufrió para engendrar al hombre, que todos perdieron en exuberancia y lo ganaron en finura y belleza, y Esaú quedó por esta fusión, con su alma, soldadas las roturas, y por la educación recibida y el ambiente de familia, sabría ya regularla y gobernarse a sí mismo y ser jefe de sus actos. 149. Mas hay que notar, que los resabios, no se quitan en mucho tiempo, y ahora cuando meditaba su derrota, se enfurecía contra su hermano, pero Rebeca, que vigilaba,
mandó a Jacob retirarse a Padam, Harem, para tomar mujer, de la casa de Labán, según el designio de la justicia, porque allí estaban hechos carne, espíritus de los 29, porque las leyes divinas todo lo preparan al centímetro y al segundo con todo lo necesario, por más complicado que sea el engranaje de este mecanismo, y de esto, luego darán fe todos los hombres, una vez que hayan roto los valladares que hasta hoy han tenido. 150. Salió Jacob, ya investido de los adminículos de primogénito, consistentes, en un frasco de aceite, báculo y bordón, llegando en su primera jornada a Luza y durmió al campo raso, teniendo la visión de la enigmática escala, que partiendo del suelo, se perdía en las alturas del espacio y por ella subían y bajaban continuamente, seres. Estando en la cima, un ser superior, que en lo humano llamaban Jehová, que le prometió a Jacob, como a su abuelo, multiplicar su simiente, sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. 151. El espíritu en luz, no se espanta, pero en cuanto está encerrado en un cuerpo que le opaquiza la inteligencia un tanto, lo mismo que sea el hombre, ángel o demonio, la materia teme y se espanta. Y al despertar, Jacob tembló, por haberse dormido en la casa de Jehová, y comprendió lo peligroso que era para el hombre el sueño de su alma y la ignorancia de no saber el hombre en todo instante, donde sienta sus pies y espantado dijo: Cristo.